Pues comenzando esta edición de Enredando, como siempre, la primera cuestión que nos toca hablar es de ciberseguridad y para ello vamos a contactar con Robert, nuestro compañero de la asociación Euskal Hack, que ya está aquí para hablarnos de un tema que, bueno, vais a ver que es muy interesante, como siempre, en esta sección. Robert, arratsaldeon. Buenas tardes. Arrastion, buenas tardes. Encantado de tenerte de nuevo y de que nos vayas a contar pues un poquito de esas cosas que tenemos por ahí que siempre dan un poquito de miedo, diría, o de respeto, pero que tenemos que tener en cuenta a la hora de proteger nuestra seguridad en Internet. Y en este caso hemos leído un artículo en una web de una firma que se llama ITD Consulting, que nos hablaban del timo, de la estafa del falso ganador en Facebook. Vamos a hablar un poquito de ello, empezando por qué es. Bueno, pues a ver, al final, cuando estamos suscritos a una red social, concretamente a Facebook desde hace muchos años, Instagram posteriormente y las que vendrán, cabe la posibilidad de que terceros pues implanten aplicaciones dentro de esas redes sociales pues que nos permiten ciertos juegos y que nos permiten bueno, pues conocer el horóscopo, no sé, hay un montón de infinidades, ¿no? Cambiar las caras, un montón de juegos, ¿no? Estas aplicaciones de terceros, evidentemente, normalmente, ya para empezar, siempre suelen tener un fin que afecta a nuestra privacidad, pues porque nos suelen pedir un montón de datos que nosotros gustosamente les cedemos para saber, por ejemplo, qué dice nuestro horóscopo. Pero es que además, evidentemente, no todos los desarrolladores pues tienen un fin legítimo en este caso y, bueno, pues en el caso del sorteo, pues lo que sucede es que nos van pidiendo cada vez más datos, pues en este caso con el fin de obtener datos nuestros y en última instancia pues provocar una estafa con un daño patrimonial o lo que corresponda. Con lo cual, nuevamente, pues tenemos que, y ya esto insistir, pero es que esto es lo que tiene el Internet moderno, estar muy atentos de dónde damos nuestros datos, de qué fin puede tener cualquier persona que se acerque a nosotros, de tener un poco de cuidado cuando aceptamos las condiciones de estas aplicaciones, sobre todo de terceros, pues porque lo repetimos los informáticos desde tiempos pretéritos, ¿no? Desde que Internet comenzó a ser gratis con doble comilla, ¿no? Que cuando alguien no te cobra por un servicio, pues evidentemente el producto eres tú, ¿no? Y en el caso de las aplicaciones de terceros, ya no es solo que seamos producto de Facebook y de Instagram, sino que cedemos todavía nuestros datos a más gente y probablemente sean empresas mucho más opacas que lo que puede ser Meta hoy en día. Entonces, bueno, esta es una casuística más asociada a aplicaciones de terceros. Si me permitís hacer una pequeña cuña, que yo siempre me voy a tiempos de cuando, ¿sabes?, se cazaba con lanza. Sí. Probablemente el caso más sangrante de aplicaciones de terceros se dio con Cambridge Analytics, que no sé si a alguno de los oyentes le suena, pero bueno, fue uno de los primeros usos de redes sociales para supuesta manipulación de elecciones. En principio, gracias a una aplicación de terceros que controlaba Cambridge Analytics, se consiguió recopilar un montón de datos, un montón de perfiles de usuarios de Meta y, bueno, pues se investigó que a lo largo de la votación del Brexit en Inglaterra, el Reino Unido, bueno, pues se pudiese llegar a alterar un poco el sentido de las votaciones en base a este tipo de aplicaciones y a esos datos que habían recopilados, ¿no? Y posteriormente parece ser que Cambridge Analytica llegó a un acuerdo con Trump y también se debió usar en las primeras elecciones presidenciales que ganó el susodicho. Con lo cual, bueno, pues tenemos aquí una confluencia de un montón de cosas que son el pan nuestro de cada día en las redes sociales, pero que afectan, incluso aunque sean aplicaciones de lo más tontas del mundo, la aplicación que usa el niño para cambiarse la cara y parecer vete a saber tú qué, bueno, pues que afectan o que nos pueden afectar bastante el pan. Con lo cual no es baladí y no es algo que debamos ignorar y hay que tener cierta precaución en dónde nos metemos, ¿no? Probablemente hay otros métodos del horóscopo que no sea suscribirse a una aplicación que te pide hasta la tarjeta bancaria y probablemente, bueno, pues todas esas tonterías que podemos hacer con las redes sociales las tenemos que ver con un poquito más de maldad, ¿no? Con un pasito más allá de lo que pueda ser la apariencia inocente que presenta. Además, este artículo que decíamos de ITD Consulting, una de las cuestiones que nos describen es que
muchas veces para llevar a cabo sobre todo el premio de estos sorteos fraudulentos, nos llevan a otras páginas en las que nos piden meter datos. Ya pedir datos en general pues puede ser sospechoso, especialmente porque, bueno, pues un regalo en principio nos puede levantar sospechas por lo que decías, ¿no? Porque nada es gratis realmente, pero además si ya nos llevan a otras páginas, a que vayamos a otros sitios a poner los datos allí, ya nos tiene que dar para sospechar más, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, a ver, también tengo que reconocer que, hombre, igual yo estoy en el sector y pues para mí todo es sospechoso, ¿no? Al final es lo que te acaba sucediendo cuando ves 3 o 4 de estas en barba ajena. Pero sí que es verdad que, yo no sé, o sea, durante muchísimo tiempo, entrando en las páginas más inocentes del mundo, a mí me han tocado cientos y cientos de iPhones y cientos de últimos teléfonos, ¿sabes? Me sigue pareciendo curioso que todavía piquemos en estos sorteos y en estas vainas que al final, evidentemente, primero te sacan de las páginas de la plataforma y luego ya pues sálvese quien pueda, porque claro, el hecho de caer en una página fuera de Meta pues todavía incrementa más el riesgo de lo que nos puede suceder, ¿no? No creo que sea el caso, porque ya esto tiene muchos años, pero si hubiese alguna vulnerabilidad en algún navegador, en nuestro navegador, pues porque estamos navegando con una plataforma muy antigua, yo que sé, un Android desactualizado o un Windows de estos del año La Polca con un navegador arcaico, pues incluso podría llegarse a explotar el navegador, incluso podríamos llegar a temas de malware, que no es el caso, hoy en día yo creo que eso está bastante cubierto. Pero bueno, que todo lo que sea salir de una plataforma para ir a una página que te hizo un tercero, pues nuevamente también tiene que levantarnos las alarmas. Entonces, bueno, pues es la coyuntura en la que vivimos. En general en Internet hay un montón de cosas maravillosas, pero sí que es verdad que hay muchísima gente haciendo negocio de la forma más ilícita del mundo. De hecho, me vais a perdonar también, asociado a plataformas y redes sociales, no será el primero también que contactan con él para proponerle un plan de inversión. Este tipo de, pues, yo no sabría decir si es una estafa, si es un negocio de alto riesgo, porque al final tampoco llegas a tirar tanto el hilo como para ver qué hay detrás. Pero sí que es verdad que hay gente invirtiendo en base a consejos que le da un desconocido por Facebook o por Instagram o por lo que sea. Como sospecho que podéis imaginar, el resultado no suele ser siempre a ganar. De hecho, yo no conozco ningún caso en el que se gane con estas plataformas. Te pueden llevar a una página de inversión falsa en la que las ganancias se multiplican hasta que quieres sacar el dinero que entonces no hay nada. O, bueno, pues directamente te pueden hacer invertir en verdaderas barbaridades, ¿no? Para mí quiero decir, es chocante la buena voluntad con la que entra la gente a estas redes sociales. Habitualmente, por cierto, pues suele ser gente en un momento vulnerable o suele ser gente con unos conocimientos de Internet más limitados que los que podemos tener usuarios que llevamos toda la vida aquí, que tampoco estamos exentos de que nos pase. Y pues bueno, pues os podéis imaginar que los dramas y al final pues los perjuicios que se producen en el patrimonio de estas personas pues son elegantes. Y además en muchos casos con una facilidad, con una dificultad, mejor dicho, importante para recuperar ese dinero, porque las estafas se producen desde otros países y está difícil que se pille a los estafadores y que se recupere esas cantidades, ¿no? Negaré haberlo dicho, pero las estafas que tienen que ver, o las denuncias que tienen que ver con estafas patrimoniales en Internet normalmente son como la carta de los Reyes Magos de los adultos. Y no voy a ahondar más en el tema, que aquí no sabemos quién nos escucha. Pero bueno, pues bastante gente. Suele ser extremadamente complejo una investigación de este tipo, por lo que tú dices, porque son terceros países y porque al final, hoy en día la forma de mover dinero es vertiginosa. Y bueno, pues vamos a decir que las formas de colaboración judicial pues no están todavía llevando los papeles, ¿no?, en diligencia, pero se acerca. Entonces, claro, resulta extremadamente complejo. Por desgracia, lo único que podemos hacer por la gente para que no caiga en este tipo de cosas es pues programas de este tipo en el que divulgamos y en el que decimos, ojo, que hay que tener cuidado. Porque una vez que son víctimas, lamentablemente la solución suele ser muy mala. Podría tener algún tipo de arreglo si tiene que ver con una tarjeta, porque a veces sí que es verdad que hay seguros y los bancos cubren
este tipo de estafas, según el uso que haya hecho el usuario y según las condiciones concretas del caso, y ahí el seguro de la tarjeta o del banco podría llegar a cubrir el perjuicio patrimonial, pero si no, está muy complicado. Está muy complicado, por desgracia, porque, bueno, pues cuando tenemos un campo sembrado en el que enriquecerse es extremadamente rápido y tiene poco trabajo relativamente, y además afectas a personas a las que no ves la cara, pues evidentemente los criminales florecen y los grupos organizados que están extremadamente especializados y que realmente pues suponen un problema a nivel de seguridad, pues también. Con lo cual, a veces estamos aquí abandonados un poco en el Internet, que nadie nos ha explicado usar, y nos encontramos con dramitas de este tipo. Y los consejos que al final siempre damos, un poco por poner la nota positiva y por ver qué se puede hacer para prevenir, son un poco los de siempre, ¿no? Desconfiar y tener mucho cuidado al revisar o al confiarnos en ciertas cuestiones que podamos ver por internet, ¿no? Pues sí, hombre, yo, ya que estamos con este tema, pues yo instaría, ¿no? O invitaría a pensar a aquellos que van a dar clic si realmente necesitan, pues eso, hacer una mezcla de su cara con un ornitorrinco o con un rinoceronte, que estoy seguro que es graciosísimo, pero si te piden demasiados datos, pues igual, ¿sabes? Nos podemos quedar con la duda y no hacemos el meme porque nos puede traer algún problemilla que otro, ¿de acuerdo? Y sobre todo pues lo de siempre, ¿no? Aparte de que nadie da nada gratis, incluso en internet, tener cuidado con dónde ponemos nuestros datos, para qué los estamos poniendo, ver que la web sea legítima y de confianza, y pues procurar utilizar sobre todo el sentido común, que a veces es complicado, pero intentar ir un paso por delante y pensar que no todo va a ser positivo en lo que estamos viendo en internet, ¿no? Sí, además, concretamente en el caso de aplicaciones en plataformas de terceros, pues siempre podemos ver quién es el desarrollador o el publicador de esa aplicación, ver qué encontramos de internet sobre él, si tiene más aplicaciones, si nos da ciertas garantías. Bueno, pues hacer una pequeña investigación, ¿no?, alrededor de qué me está proponiendo y quién me lo está proponiendo y qué datos me pide, pues para valorar un poco el riesgo que asumimos de cara a usar esa aplicación. Vamos, sentido común y lo de siempre. Es que realmente el 99,9% de los consejos que podemos dar alrededor de Internet es: ten cuidado, que todo el mundo está aquí a liártela. Y por desgracia, en muchos casos es así. Pues así es, y es lo que tenemos que recordar insistentemente para que quede claro. Pues poco más, solo nos queda por esta sección recordar que nos llega gracias a la asociación Euskal Hack. Pues sí, bueno, por si alguien quiere contactar con nosotros, @euskalhack en Twitter o en X y www.euskalhack.org. Somos una asociación sin ánimo de lucro con sede en Donostia, aunque bueno, hay gente de 2-3 territorios y alrededores, y bueno, pues si en nuestra mano está ayudar a alguien o alguien se quiere asociar o tiene interés por nosotros, pues ahí tiene un buen blog o un buen diario de nuestras actividades y lo que podemos llegar a hacer. Pues esa es la página web, euskalhub.org. Robert, es que ricasco por traernos este contenido y nos escuchamos el próximo mes. Muchas gracias. Pues muy bien, es que ricasco a vosotros por darnos altavoz y bueno, ojalá sirva a alguien para evitar este tipo de problemillas.